Sí, pues, esa es una novela que la demoré bastantes años en escribir. No porque sea grande, como te has dado cuenta, sino porque ah, demoré mucho en armar la idea. Sabía que tenía que escribir sobre Chimbote, una ciudad a la que iba, a la que iba siempre, ¿no? Y que hasta ahora me encanta esa ciudad. Será por su cercanía al mar. Pero llega un tiempo en que un escritor piensa que cada cosa que escribe representa algo, es símbolo de algo, no hay nada gratuito. Y en la novela la idea era que los personajes y sus acciones representaran aquello que había llamado la lumpenización del país, ¿no? Donde hay una suerte de varias consecuencias de esa lumpenización. Una de ellas es la corrupción, efectivamente. Hay un capítulo que me gusta mucho, no sé si lo recuerdas, cuando el periodista y sus amigos se reúnen en un bar a tomar cerveza y allí está el juez, el fiscal, el policía, el Sí, narco, y se utilizan, se superponen diálogos, se superponen momentos, la gente canta, se superponen canciones, se piden más mm, cerveza, y no sé, es ese la capítulo, creo que toda la novela debía haberla escrito así. sí, sí, es Sí, bacán. Ya, por ahí va la idea, ¿no? ¿tiene algo que ver con el expresidente regional Álvarez? Ah, no, 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 aunque quizá en sus inicios, cuando me fui enterando de esas Pero de cosas, hecho no hay una, no eh, es eso, no es historia en sí, es una, la corrupción es un poco transversal, genérica, ¿no? O sea, no es tampoco la historia de Álvarez, pero algo tal vez porque allí hubo narcos, por ejemplo, estaban metidos, pues era una organización criminal lo de Álvarez, entonces yo decía tal vez tenga algo que ver. el centro, digamos, del delito es el narcotráfico, ¿no? Y la idea es cómo ese poder del dinero, que es el narcotráfico, se introduce en las instituciones públicas, privadas, en la universidad, en la vida cotidiana de la gente, de tal modo que mucho de lo que significa vivir una normalidad y una vida cotidiana en realidad es participar, a veces sin querer, del engranaje del narcotráfico. Imagínate Ya, un profesor buena gente que trabaja en una universidad privada y no sabe que esa universidad privada, sus dueños son narcotraficantes y ahí se lava dinero, como casi todas las universidades privadas en el Perú. Ellos sí, no están en la agrupación criminal, pero sí son parte del movimiento económico del narcotráfico. Entonces, cómo el narcotráfico penetra directa e indirectamente en la vida cotidiana del país, de la sociedad. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? sí, 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 sí. Y eso está bacán. Y al margen de eso también es lo bueno es que se puede pensar en la corrupción en Abancay, se puede pensar en la corrupción en Cusco, que es el mismo, ¿no? Que igual acá utilizan, por ejemplo, las academias preuniversitarias para lavar, ¿no? O sea, ahí están, o sea, de pronto aparecen ahí supuestamente con las academias nomás, o sea, con casas aquí y allá, con carros, y ahí está cómo se meten, es terrible. Ya, eso está bien, ya lo he anotado. A ver, algo más que podrías, además de ese plus o de que hay partes eróticas y todo eso, algo más, no sé, a ver, que podrías aportarme. Bueno, la idea central está planteada a partir de el movimiento que da el narcotráfico, cómo moviliza, infecta, digamos, toda la sociedad y nadie se salva, ¿no? Nadie. Ese es un punto clave en que una vez que el narcotráfico penetra directa e indirectamente en la vida de la gente, todas sus acciones, estoy pensando en los personajes, ¿no? Todas las acciones de los personajes se refieren al narcotráfico como resistencia a él, como continuidad de él, como aprovecharse de él.
por ejemplo, estos personajes que son el sicario, su jefe, el dueño de la universidad, la esposa del dueño de la universidad, están supeditados a ese movimiento, mientras que los albañiles representan de alguna manera la resistencia al narcotráfico, ¿no? Pero que también son parte de él, sin quererlo. Cuando construyen la casa del dueño del periódico, por ejemplo, pues sin querer están recibiendo dinero del narcotráfico, cuando el dueño del periódico, que a su vez recibe coimas del narcotraficante, y es una cadena. ¿Hasta qué medida lo ético en el mundo moderno es una ética basada en una situación criminal? Por un lado, y por otro lado, las formas de vida cotidiana de los personajes en una ciudad, ¿no? Una forma de vida urbana, eh, de alguna manera está también planteada por esa modernidad artificial que ha llegado al Perú. Artificial no es la palabra exacta, esa modernidad globalizada, ¿no? Que también ya lo estamos viendo en ciudades andinas, en ciudades amazónicas, donde la diversión es la misma, es discoteca, donde hay droga, donde hay borracheras, y no hay otra manera de divertirse. Porque así se nos ha planteado la fiesta, la celebración urbana globalizada, ¿no? Entonces los amores y los elementos eróticos que tú señalas también son parte de esa nueva manera globalizada de amar, de querer o de relacionarse con otras personas. Bien, yo pienso que, bueno, yo en cuanto leí esta novela sentí que era una de esas novelas que estaba destapando lo que se venía, o una realidad que tal vez no queríamos entender. Entonces, más o menos también pensaba en el sentido de la novela Narco, y ahora como que me confirmas que sí tiene que ver con eso. No hay en el Perú esa novela, no hay ese tipo de novelas. En el caso de Colombia, pues ha sido todo un boom la novela Narco, inclusive han hecho hasta películas basadas en las novelas. En el caso peruano no hay, ahorita trataba de pensar qué novela podría entrar dentro de esa temática del narco, la corrupción, y una corrupción que de pronto es como una, como dices, como una peste o como algo que empieza a jalar a gente inocente. No hay eh, hasta los albañiles, como dices, ahora acabo de darme cuenta que no, ni siquiera saben que están trabajando para un narco y sin embargo, como finalmente la plata es ahí y hacen eso, ¿no? ¿En alguna otra novela has tenido una influencia o cuál fue la motivación para escribir esa novela? ¿Se puede decir que es Bueno, novela creo política? que la pensé, sí, 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 yo creo que eso sería lo más cercano. Novela política, sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Novela política. Eh, Porque un poco se acerca a las formas de poder que se establecen en la sociedad. No, en, mira, comienza con el poder no formal. El poder no formal es el que da el narco, que es dueño de las universidades, dueño de bolicheras, es dueño de la vida, manda a matar, etcétera, ¿no? Entonces, esos pequeños poderes, más los poderes que se reparten como el poder judicial, el poder de la prensa, ¿no? La prensa es un... Representan, ¿sí? Representan esos otros poderes no formales, no oficiales, pero que están allí y que intervienen en la vida de las personas. Entonces, eh, cada personaje desarrolla formas de poder frente al otro. Incluso el matón, ¿no? El sicario también representa otra forma de poder no formal, pero que sirve a instancias mayores. La novela termina precisamente cuando este poder no formal asume la formalidad, cuando el narco llega a ser Llega a la política. congresista, ¿sí? Y a la política formal, ¿no? Porque la informal es la que se desata en toda la novela. Y también hay un suceso
no sé cómo llamarlo, pero perspectiva quizá en una acepción antigua de Lukács, en que la mujer periodista, la investigadora, llega a Milet, trabajar a Lima, sí, 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 llega a trabajar a Lima y anuncia por un lado, un trabajo periodístico de investigación, pero por otro lado hay una marcha a la cual ella se une, una marcha de obreros, que solo anuncia la relación que va a existir entre el trabajo periodístico y estos obreros, ¿no? No, a eso como perspectiva podría ser que la apuesta final de la prensa debería andar por allí, por la información, pero por otro lado, como contradicción, es el poder del narcotráfico que ya asume el otro poder, que en realidad no lo necesita. Es como este personaje, este fascista, el gordito que postuló a las elecciones hace poco, López Rafael Aliaga, López Aliaga. López Aliaga, por ejemplo, sí, ¿no? Es uno de los grandes empresarios, tiene dinero, tiene poder, no necesita ni ser presidente ni nada, pero lo quiere hacer. Es como si una nueva etapa en la política peruana se esté inaugurando, en que los que tienen poder económico, ya sea bueno o mal adquirido, quieren tener la titularidad de los periódicos como políticos. Creo que uno de los dueños de la mina también participa y activa políticamente, los mineros. Así que esta última parte de la novela, yo no lo había imaginado, pero sí me parece premonitorio de estos hechos en que los dueños del poder de facto, del poder económico, quieren ser dueños también políticos. Como puedes ver, sí se trata de una novela política, pero no al viejo estilo de los Sí, sí, sí. dictadores o de los que deciden, sino el poder metido por abajo y mostrar toda la podredumbre de ese poder. Sí, eso justamente es la trama central. De hecho, que es que no porque sea corrupción, un tema, digamos, detestado, la novela tiene ese sabor, el sabor de la novela es exquisita. Cuando presentamos acá en Cusco, le entregué al doctor Darwin y él estaba feliz y decía, es una novela de esas que hay que hacer leer a los chicos. El problema es que no nos dan literatura peruana. Yo dicto literatura universal 2, yo dicto latinoamericana 2, pero no peruana, pero te juro que si fuera peruana, te hago leer porque realmente, sí, ya tengo hasta el título de mi ponencia, ya no va a ser la corrupción, sino va a ser las formas de poder después del verano de Ricardo Vives. Ya tengo, Ah, ya tengo la imagen y esa va a ser, lo voy a enfocar en todo este tiempo que tengo para poder ver esas formas, ¿no? Y lo está más mucho mejor. interesante, sí, y lo más interesante es que, como dices, es un destape, es un adelanto ficcional a lo que tal vez en algún momento, no de manera racional o consciente, ya imaginabas que esos grupos de poder que se han gestado en las provincias a partir del lavado de activos, narcotráfico, de pronto lleguen al poder actual, porque ya es imposible negar que que el narco está metido con los partidos políticos, que la gente empieza, porque tiene poder, a decir, bueno, no me importa lo que sea. Por ejemplo, a veces uno piensa, no solo López Aliaga, el mismo Acuña, pues, no me importa lo que yo sea, pero quiero tener poder y tiene poder. Y no importa lo que sea, a veces yo pienso, porque el personaje que llega al poder es un mediocre, es un burro cargado de plata, pero llega a ser congresista. Eso es lo más asombroso y lo que ahorita estamos viviendo. Entonces, y también no sé si podría decir, no la atemporalidad, sino espacialidad. O sea, si bien es cierto que está ambientada en Chimbote, en Chimbote moderno del año, digamos, 90, 2000, sin embargo, esto se aplica en cualquier ciudad. O sea, hay esos, están metidos ya ese tipo de personas en la política, entonces, pues, y todo el juego, ¿no? La maquinaria de la prensa, los esbirros o los sicarios, y cómo frente a eso la sociedad actúa sin saber y finalmente hay también violencia, ¿no? Muerte y todo eso. Siendo la novela ambientada en Chimbote,
Se podría decir entonces que es una especie de continuación de El zorro de arriba y tal vez hasta de Hombres de Mar, y finalmente esta que no necesariamente trata de mar, sino más ya la cuestión de estructuras de poder. No sé si estás de acuerdo con eso, o sea que es algo, una especie de novela que continúa retratando ese chimbote que ya lo había hecho Arguedas y tú ya lo retratas lo último, lo que hay ahora, lo que estamos viendo. ¿Podría tener sentido eso? Por la posición geográfica de la ciudad podría tener sentido eso, pero, Pero ¿cómo pero estamos también? ¿Cómo está? O sea, ¿cómo ese chimbote de Arguedas ya no es el mismo? Es un chimbote nuevo, es un chimbote más movido, donde ya no hay presencia, como mostraba Arguedas, del hombre andino ahí en en la pesquería, nada, sino es un chimbote diferente, ya un chimbote moderno. Yo pienso que sí hay algo de eso. De hecho, que no lo pensaste, pero considero que sí hay algo de eso Después del verano. ¿Y por qué el título Después de verano? ¿No? mira, a ver, al final el título. Yo sí me he preguntado cuánto de Arguedas o de Colchado podría tener mi novela. Que no Entonces, tiene a propósito, no tiene, ya. Eso sí es verdad. pero he pensado lo siguiente. Arguedas era antropólogo, ¿no? Entonces, Arguedas es un antropólogo que hace literatura y eso se nota claramente en sus cuentos, en sus novelas. Así que en la novela sobre Chimbote, una de las cosas notorias en esa novela es que trata de pintarnos diversas culturas, formas de relacionarse. En el lenguaje de ellos probablemente sea motivos étnicos, interrelacionados. Y nada de eso a mí obviamente me interesa, ¿no? Pintar, pintar espacios, pintar gente, no es tal como son o deberían ser, por ahí no iba mi preocupación, más bien de construir una ficción narrativa. En el caso de Óscar Colchado, creo que él es ya más literato, más escritor propiamente dicho, pero en su novela Hombres de Mar, en su libro, pero Hombres de Mar, hay una presencia bastante fuerte de la nostalgia, de los tiempos en que él ha vivido y quiere contarnos aquello que vivió. ¿No? Yo obviamente no he vivido en Chimbote y tampoco me interesa contar esos momentos antiguos. Como te dije al principio, lo que me ha interesado es crear símbolos, crear metáforas que puedan leerse de manera abierta, pero siempre señalando un camino para identificar de qué trata la ficción, ¿no? Entonces, lo que tú has visto claramente de que lo que pasa en Chimbote podría pasar en cualquier otra ciudad, eso sí lo tengo claro. Por ejemplo, mi novela El periodista, la primera novela que publiqué, siempre me han dicho que lo que ocurre en esa novela ambientada en Iquitos también podría ocurrir en cualquier otra ciudad del Perú. Entonces he huido, eso sí lo reconozco, de los elementos regionalistas que pudieran anclar la novela solo a un espacio, ¿no? Porque mi visión sí es literaria, pues no es antropológica. Entonces sí trato de que haya una mirada abierta, que se sienta más la ficción que la ciudad o la región o el espacio, a pesar de que el espacio pueda ser reconocido. Entonces, quizás, otro tipo de lectura pueda encontrar mejores nexos, vasos comunicantes entre esta novela y la de Arguedas o la de Colchado, porque ya sabemos, uno planea y luego la obra se libera y crea sus propias interpretaciones y sus márgenes, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y finalmente, por el título, el Después del verano, la novela se llamó durante mucho tiempo El Rey Verano. En principio debo contarte que sí, nuestros viajes a Chimbote eran veraniegos casi siempre, a veces en el frío invierno, pero el invierno es igual que en Lima. Así que el verano y las reuniones con los amigos
No te imaginas, tienes que ir a Chimbote para que veas ese Claro, Chimbote claro. de bueno. Sí, era hermoso, era amistoso, festivo, y muchas de las cosas que cuenta una novela son cosas vividas, con los personajes y escritores que aparecen ahí, con Jaime Guzmán, Claro, con otros amigos escritores. Eso es real. No, bueno, claro. está basado en la realidad, quiero decir, ¿no? La frase que decía Jaime Guzmán, si esto sale mal, me corto un huevo, eso es verdad, él decía eso. Sí, hay, hay amigos que están allí retratados exactamente como yo los recuerdo. Pero Ah, bacán, eh, bacán. entonces el verano, ¿no? El verano. Y había un poema de un poeta, de un narrador chimbotano, que también es poeta, Miguel Rodríguez Liñán, que vive en París, en Aix-en-Provence. Ah, cuánto quisiera, cuánto lo envidio porque está por allá. Y él en uno de sus poemas hablaba del rey verano. Entonces de ahí tomé el rey verano, pero ya cuando debía publicar la novela, obviamente la idea de rey, esa idea feudal, no calzaba para nada conmigo y tuve que cambiar el título, pero manteniendo la idea del verano, y el verano como símbolo de la celebración, de los excesos, del calor, pero también de la vida, y después del verano implicaría las consecuencias luego de esa furia veraniega. Me pareció simbólico. No puedo explicarte a cabalidad su significado Sí, porque sí, sí. es una frase que es abierta, ¿no? Sí, así que ya sabes ahora la razón de por qué después del verano, sí. No, y me parece bien, porque más o menos intuye eso, el ceviche, el calor ¿no? Del mismo Chimbote, ya me imagino, no conozco, tendré que ir. Bueno, yo que Vamos. soy casi lector, casi de todas tus novelas, no he leído El Periodista, pero yo pienso que esta es la mejor de toda tu producción en cuanto a novelas. O sea, por la temática que trata, por la atemporalidad, porque esto también va a ser atemporal, no va a quedar solo como una novela, porque tampoco se puede decir que es solo una novela de narco, tampoco puede decirse que solo es novela policíaca, son más cosas y de pronto por lo que justamente contiene, ¿no? Es una novela como el ceviche, o sea, una novela sabrosa, exquisita, rica, Me rica novela, encanta esa frase. ¿no? Es verdad, es una Me novela encanta esa. bien, bien deliciosa y que uno disfruta, tiene esa ensalada, tiene ese sabor y de tal manera que yo pienso que va a ser también atemporal. Yo he leído el campeón de Marinera, que es muy bonita, es una novela muy emocional, muy, ¿no? Pero esta es, digamos, una de las novelas que sinceramente deberían estar considerados dentro de las novelas del Perú. Ahora que he vuelto a leer, dentro de esas novelas que en las últimas décadas se ha publicado y que retrata lo que estamos viviendo, ¿no? El arribismo político y justamente, ¿no? Esta, la chica Milet, podríamos, aunque no, bueno, Milet queda chico, pero imagínate la Mavi La Huerta, toda esa gente ya, de alguna u otra forma, toda esa estructura. ¿Tú has hecho periodismo? Porque hay 16 mucho de... años en el diario La Ay, República. con razón, porque ahí está metido, o sea, ahí sí está la trama del periodismo. Tanto así que de alguna u otra forma eh, pienso que también es una novela periodística, o en todo caso, no de algunas, sino es una novela, pero es una novela política, una novela de narcotráfico, una novela de celebración, pero también una novela periodística, o sea, está bien narrado ese mundo, ese submundo, los cambios de titulares a última hora, o de pronto que uno venga y te diga, esto pongo, esto es lo que quiero, y cómo llega al poder. Yo pienso en Cusco hay eso, en Cusco hay una persona así que maneja el poder desde la prensa Wow. que es el dueño, o sea, que hasta el poder judicial le tiene miedo porque por debajo conoce todo. Creo que hay algo de eso en Milet misma, ¿no? Porque yo decía una alumna de comunicación acá en la UNSAC me decía, mi primer buen trabajo fue cuando el dueño de ese que tiene su periódico, su radio y su tele o TV, me dijo, vaya usted a averiguar la vida personal y todas las cochinadas de esta autoridad.
Entonces se conseguía todo eso y con todo eso se iba el dueño a decirle, tengo esto, hay o no hay plata, imagínate. Entonces, eso debe existir, bueno, en Apurímac hay, debe existir en todas partes, por lo menos en esas dimensiones. Eso es un logro interesante. Y por otro lado, pues de manera disimulada, está las bellas escenas, las escenas eróticas del mismo profesor, ¿no? Y el profesor también es personaje ficticio, algo de verdad de ese profesor. A mí me encanta eso porque yo también soy profesor de la universidad y me recordaba Sí, algunas escenas a la misma señora. con la decana. Con la decana, pues Es es una novela ficticio, muy bonita. ese personaje es ficticio, aunque tiene algo de mí, algo de otros amigos, Está haciendo su ¿no? antología del cuento chimbotano. Supongo que esos son elementos para generar verosimilitud, ¿no? Exactamente, exactamente. Quería hablarte de un tema, ya que has tocado lo del periodismo. Mientras hablabas, me hacías pensar en que el periodista es un personaje que yo repito en muchas de mis novelas. En la primera novela que publiqué, El periodista, precisamente, desarrollo una trama más cercana de la que yo he vivido en el periodismo, y ya sé qué regalo llevar cuando vaya a Cusco la próxima vez. Esa Por novela, favor. precisamente. No sé de dónde lo encontraré. Pero bueno, y en otras novelas, por ejemplo, en Las Guerras Secretas, también aparece un personaje periodista, el que reconstruye. Las Guerras Secretas es la reconstrucción de una mujer llamada Chidoda Pa, una mujer matsés, heroica, y es reconstruida por un periodista, precisamente el mismo personaje de la novela El periodista, pero que ya abandonó el periodismo y quiere ser escritor, ¿no? Sí, Ay, no. es curioso, es curioso cómo es el personaje periodista está presente en buena parte de mi obra. En la novela que estoy haciendo, Últimas Noches de Pucallpa, también es el submundo periodístico, el crimen, es verdad, y en el Chusalongo, justo estoy escribiendo la segunda parte ambientada en el Cusco. En esa novela, el narrador, el personaje narrador, es un joven escritor que debe ganarse la vida trabajando de periodista para una revista esotérica que le gusta temas locos. Y lo que va a pasar es que este narrador periodista también se va a Cusco a ver las cosas locas que hace el Chusalongo con todos los bricheros, los huacachutas, con todos esos personajes. Pero a donde voy es que el personaje periodista ha sido bastante tratado por mí. Creo que debo dejarlo ya, ¿no? Que viva su vida. Eso por un lado. Por otro, eh, también quería decirte que eh, he, he tratado de trabajar también el personaje femenino en un esfuerzo que estoy haciendo desde mi primera novela, desde El periodista hasta ahora. Un personaje femenino que tenga una mayor complejidad, por un lado, pero también una mayor fuerza. En Después del verano hay una mujer que es sumisa, la secretaria del director, por ejemplo, que es la amante, pero que luego adquiere valor y quema el periódico, ¿no? Entonces, ese proceso, ese salto, también lo vemos en el personaje femenino, la mujer, la pequeñita. ¿Recuerdas cómo se llama la periodista pequeñita? Que, que es amenazada de muerte por el sicario y que se hace más fuerte aún, ¿no? La misma Milet, con toda su dulzura y su belleza, le dice al novio al final que si está, yo voy a vivir en esta casa, pues tiene que ser más bonita. Diversos niveles y diversas formas de manejar el destino de las mujeres. El triste final de la decana, por ejemplo, ¿no? Era inevitable. Eh, Al comienzo todos la queremos y precisamente allí está la trampa, ¿no? El narrador hace que querramos a
personaje, pero sabe que la vamos a matar, precisamente para romper ese lazo que el lector ha estado dándole. Eso por un lado, o sea, el lado del tratamiento de personaje femenino, y el otro elemento que prácticamente es mi bandera desde que empecé a escribir narrativa, es mi lucha contra la retórica en la escritura, ¿no? Cada vez que corrijo, elimino párrafos demasiado adjetivados, trato de tener ideas en una sola frase y una frase más directa, una frase más limpia. Entonces es como una suerte de rebelión personal contra la narrativa peruana tradicional, que es retórica, lleno de cosas, donde sobran mucho, y trato de que no sobre en mi narrativa. Así que si algún día la releo y veo que sobra un párrafo, ten por seguro que lo voy a quitar. Sí, esa novela tenía, era enorme, más de 1000 páginas, y se ha reducido a 200 o 300, creo. Entonces, esos dos elementos del tratamiento femenino con la cuestión ya estilística eran dos puntos que quería hacerte notar también. Interesante. Es también una novela de novela. O sea, es una novela de la novela, podría decirse. Creo que sí. Algo así, ¿no? Algo así, ¿cómo se llama? Una metanovela. También es una metanovela, sí, Y además efectivamente. están haciendo eso ya. Chévere, chévere. Muy bien. Al Entonces, igual eso, ¿no? al igual que las guerras secretas, ¿no? El personaje busca, reconstruye la historia de otro personaje, también es una metanovela, igual que en la novela El periodista, el narrador periodista reconstruye un crimen que a su vez también es otra metanovela, novela de la novela. Aunque me gustó más una novela, ¿cómo dijiste? ¿Del ceviche? No, claro, es una novela como El ceviche, pues que tiene así su lado picante, pero también sabrosa, es exquisita la novela para cualquiera que decida leer, ¿no? Y a cuántos no les he dado, por ejemplo, a todos los que he podido, han leído siempre, lo han leído de tirón y han disfrutado. Por otra parte, han visto la trama general, la de abajo, que es mostrar todos esos, como dices, esos elementos o formas de poder que hay allí. Inclusive, en todo caso, la mujer también tiene por ejemplo, Milet tiene poder, ¿no? O sea, como mujer bonita, sensual, y también tiene su poder y ejerce ese poder. ¿No? Sí, 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 ya cuadra. Creo que el tema es también el poder, que ya lo tengo ahí capturado. Por eso Muy es bien, política, entonces sí. hay que seguir, voy a seguir leyendo y ya voy a terminar, voy a retocar todo eso. No sé si hay alguna, como te digo, alguna influencia, alguien, no sé, no lo encuentro yo una novela similar en el Perú. O sea, sí, se trata de la corrupción en la universidad, pero desde la universidad, no desde el poder. No sé, a ver, Mario Vargas Llosa trata algo en Lituma del narcotráfico, pero no hay así, no encuentro, o tal vez puedas hacerme notar, ¿no? Alguien que tenga eso. A nivel temático, en la Selva Central, aquella vez que fuimos, no sé si recuerdas que te presentamos al Chato, Sí, sí, Faustino sí. Valladolid. Él ha escrito, porque ha vivido también, narrativa y una novela sobre el narcotráfico llamado La sangre de la coca. Que esa novela tiene toda una historia porque fue plagiada por otro que fue regidor y la publicó con su nombre. Y él es tan buena gente que reclama indirectamente y nunca frontalmente. Pero por allí hay. Y después una que otra, y no hay mucho, no hay más tampoco. Pero un último punto del que quiero hacerte notar es esta conversación me da cosas, ideas. Es que últimamente, casi todas mis novelas están escritas en párrafos, en escenas breves. Eso es influencia del teatro. En el teatro ¿No es periodismo? O sea, las eh, gacetillas. Se supone que en el periodismo también hay eso, o sea,
El que no sabe, no sé, alguien me dijo, el que no sabe escribir en periódico difícilmente podrá escribir una buena novela. Creo que Dios y García Márquez, porque las casetas, los tabloides que te dan, tienes que hacer entrar todo lo que dices en poco, ¿no? O sea, todo lo que hay en poco. Y de hecho, a nivel de los diálogos sí tiene mucho de teatro. Creo que no hay, así hay pocos narradores que dominen el diálogo, que es todo un talento, todo un arte, y creo que el teatro está ahí también. Pero te he cortado, creo que decías que también hay algo de teatro. Sí, quería explicarte que es esa técnica de las escenas, o sea, son novelas hechas Ah, con ya, 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 ya. escenas, Ah, ya, ¿no? ya. O sea, Sí. ya está. Así como de Entonces, Edipo Rey, escena uno, parte 1, escena 2, exactamente, pero también en todo caso por exactamente. eso mismo tiene influencia del cine, o sea, también tiene eso, ¿no? Son tomas, ¿no? Toma uno, tal, tal, y se abre la escena, se termina y otra vez una toma uno y los bloques superpuestos, diríamos, ¿no? Sí, bloques superpuestos. Y eso lo puedes notar no solo en esta novela. Por ejemplo, si tienes la trilogía de Rumi, Sí, eh, sí, sí, sí. por ejemplo, en ese Rumi, La Guerra de los Moches, a mí mismo me ha sorprendido cómo está construida cinematográficamente con escenas breves, rápidas. De hecho, el campeón de marinera también es eso, ¿no? Sí, sí, Llega a sí. una suerte de paroxismo de brevedad al final, donde casi es un párrafo cada escena. Sí, Eh, sí, sí. pero la diferencia entre el estilo teatral con un estilo narrativo que se practica en el Perú está en que el teatro te exige la planificación. Entonces tú no puedes poner cualquier escena, sino previamente debes haberla planificado qué va a ocurrir. Ya, eso es lo que pasa con la novela, ¿no? Ahí prácticamente no hay nada que haya improvisado para que vaya así, sino que hay una suerte de relación con hechos previos que están al comienzo de la novela y que solo se entienden cuando terminas de leerla, ¿no? Entonces, la influencia del teatro Una por especie su... de guión, o sea, un guión antes de la novela. Así es, así es. Ay, Es un ay, mapa narrativo previo claro. que, que caracteriza, ¿verdad? Ahora que hablamos de esto, casi toda mi narrativa o toda mi narrativa está en función de eso. En los cuentos son cuentos brevísimos, prácticamente una escena, y en las novelas es una acumulación de varias escenas, planificadas naturalmente, pero que se explican por su imbricación escénica también. Cada capítulo, en lugar de describir cosas, lo que hago es narrar hechos. Y eso también es una influencia del teatro muy, muy directa, ¿no? Bueno, eso obviamente se puede discutir porque no necesariamente lo que dice el autor es cierto, pero por lo menos es mi intención cuando lo escribo, ¿no? Sí, así es, Niel. Bueno, pues te agradezco por esta charla. No, a Espero ti que... y creo que me has dado ya la trama también de lo que quiero hacer y bueno, espero que pueda salir bien la ponencia. Va a ser el 14, 15 y 16 de julio, está tan cerca y tengo que estructurar y a partir de ahí pues pueda un poco seguir entrando, ¿no? En el asedio a tu obra o a la novela que justamente estamos hablando, que es una muy bonita novela, de verdad es una novela ceviche. Tenemos que ir a Oye, Chimbote, ¿ah? eso, Sí. la promesa. Ya fue Gloria, Ricardo, un dale rato. permiso. No, está al otro lado. Oh, qué suerte, te salvaste. Sí, sí, sí. Bueno, Ya, un Ricardo, abrazo entonces, un Niel. abrazo también para ti. Gracias. Igualmente. Chao, nos Ya, vemos. chao.